aunque estamos en el tiempo de la gracia, según Mateo capítulo 5, del verso 33 al 37. Hola, Oscar. Nos envió esta pregunta a través de Messenger. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y voy a leer lo que dice. Mateo capítulo 5, versos 33 al 37, lee de la siguiente manera. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo primero que voy a hacer es explicar eso y luego, como una segunda parte de esta respuesta a la pregunta, pues te voy a dar aquí, ¿verdad? Algunas notitas sobre pactos del Señor, sobre los votos y los juramentos. Pero vamos específicamente a explicar el verso al que hace referencia. Comienzo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Vamos un poquito a la historia. Y es que los escribas, los fariseos, los religiosos habían torcido la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 7, establece la palabra del Señor en los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Ahora, mira lo que ellos hacían. Ellos no tomaban el nombre específicamente de Jehová, nuestro Dios, en vano, pero tomaban cualquier otro nombre, cualquier otra cosa, en un falso juramento, que es el pecado, no es el juramento, es el falso juramento. Ahora Jesús, con este trasfondo histórico, dice, no juréis en ninguna manera. ¿Por qué dice Dios esto? Jesús está diciendo esto porque hacer un juramento es involucrar a Dios de alguna manera. Jesús nos está recordando algo, que Dios es parte de cualquier juramento que ellos estaban haciendo. Porque si juraban por el cielo, según ellos, no por Dios, pero sí por el cielo, ¿quién hizo el cielo? Si juraban por la tierra, ¿quién es el creador de la tierra? Si juraban por Jerusalén, o si juraban aún por su cabeza misma, estaba Dios involucrado. Por lo tanto, el juramento estaba hecho sin honra al Dios Todopoderoso. Ahora Jesús dice lo siguiente, pero sea vuestro hablar sí, sí. Cuando yo tengo que jurar, lo que yo estoy haciendo es exponiendo la debilidad de mi palabra y aún la debilidad de mi propio carácter. Porque, o sea, no me creas a mí, no creas a mi palabra, no confíes en mi carácter, sino que yo voy a colocar juramento entre tú y yo. Significa que no haya suficiente peso en el carácter para confirmar las palabras. ¿Qué mejor que dejar que lo que yo digo es cierto? Confíe en mi palabra, confíe en mi carácter, mi sí es sí y mi no es no. Ahora bien, algunos han tomado estas palabras de Jesús para decir que no se debe jurar bajo ninguna circunstancia. Por eso es importante el contexto, el trasfondo histórico. Y esto no es cierto, porque nuestro Dios es un Dios de pactos y es un Dios de promesas y es un Dios de juramentos. Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14 cita de la siguiente manera. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo, sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Mira qué interesante, cómo es el Señor está jurando por sí mismo. ¿Cuándo ocurrió esto? Que también hace referencia de este momento. Lucas capítulo 1, versículo 73. Allí estaba Abraham con Isaac en el monte Moría, que históricamente hablando el monte Moría es el mismito monte Calvario, que es el mismo monte Gólgota, del griego Golgotum, allí, donde mismo el padre le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, allí mismo fue donde el padre sacrificó al suyo, a Jesús de Nazaret. No nos olvidemos, por favor, que el Antiguo Testamento es sombra, es profecía de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento y teológicamente hablando, Abraham representa al Padre
e Isaac representa a Jesús. De hecho, Abraham fue con 2 siervos suyos que representan a los 2 ladrones. El monte Calvario y el sacrificio está prefigurado aquí, en esta escena del monte Moría. Y en el monte Moría, cuando Abraham toma el cuchillo porque va a sacrificar a su hijo, dice la Biblia que el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no lo hagas, no extiendas tu brazo sobre el muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios. El ángel del Señor aquí es una teofanía. El Antiguo Testamento nos presenta por lo menos 12 teofanías. Es una teofanía. ¿Qué es eso? Es el mismo verbo, el mismo Cristo antes de Belén. El Dios Todopoderoso gritó: no extiendas tu brazo sobre el muchacho, que ya sé que tienes temor de Dios, haciendo una insinuación. No extiendas tú tu brazo, Abraham, que yo voy a extender los míos en su momento. Con eso dicho, hubo un silencio en los cielos. Abraham mira hacia el lado. Abraham ve a un animal que está allí enredado por sus cuernos. Abraham lo toma, lo da en sacrificio. Y justo cuando Abraham va a descender del monte, hasta nombre le puso al monte. En el monte de Jehová será provisto. Habrá provisión. Aquí está el detalle. Vuelve otra vez el ángel del Señor. El Cristo vuelve a hablar desde el cielo y le hace un juramento a Abraham. Es un doble juramento. Es un juramento de bendición y es un juramento de multiplicación. Paréntesis. Los puertorriqueños saben jurar. Por lo menos los puertorriqueños sabemos, soy puertorriqueña, sabemos que cuando se hace un juramento, el juramento tiene que hacerse por alguien más alto que uno. Por eso es que los puertorriqueños juran por su madre. Y ustedes escuchan a los boricuas: te lo juro por mi madre santísima, que esto es así, para que tú me creas. Mira, te lo juro por la cruz, te lo juro por esta, mira, por esta te la juro. ¿Por qué? Porque juran por algo más alto y más grande que ellos. Y para un puertorriqueño, lo más grande después de Dios es su santísima madre. El juramento se hace siempre por algo más grande. Mírame acá, mi corazón. Y ahora, allí en el monte Moría, el verbo dice, el Dios mismo: te lo juro, Abraham, yo te lo juro que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar. Y te lo juro por, y no hallando algo más alto que él, porque él es Dios para jurar, dijo: te lo juro por mí mismo. Te juro, Abraham, que te voy a bendecir y que te voy a multiplicar. Rapidito, Jesús habló bajo juramento en la corte. Lea de asignación Mateo 26, versos 63 al 64, cuando estaba frente al sumo sacerdote. Momento impresionante. Bajo juramento, Jesús dijo lo siguiente: tú lo has dicho, cuando le preguntaron si era el Mesías. Y yo les digo también, bajo juramento, que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y para ir terminando, tenemos 2 preguntitas más. El apóstol Pablo hizo juramentos. Lea Romanos 1:9, segunda carta a los Corintios 1:23, Gálatas 1:20, segunda de Tesalonicenses 2:5, etcétera. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de pactos. Solamente te los voy a mencionar. Por ejemplo, el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto mosaico, el pacto davídico. También se habla del pacto edémico, el de Noé, diferentes pactos. Pero, ya que me hablas, ¿están vigentes? Sí. En el nuevo pacto, nosotros estamos bajo pacto. El Señor prometió perdonarnos los pecados y también prometió que en su momento habrá un conocimiento universal de quién es Él. Y ahora hay un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Tanto judíos como gentiles estamos bajo pacto. Ahora se nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación y la libertad bajo un don gratuito. Efesios 2, 8 al 9. Amén. Amén. Esto es todo un estudio, todo un estudio. Muy bien. El reto de los teólogos. Eso es. Vamos a la segunda pregunta, que está interesantísima y está a cargo de Moraima Oyola. Ok, esta pregunta Marlene le envía a Glenda.
Ella dice que topándose con la lectura de la palabra, específicamente los Salmos, encontró este nombre, Leviatán. Ajá. Le llamó muchísimo la atención y dice, pregunto, ¿tiene algún significado espiritual este nombre? Sí, tiene un significado, pero entonces, además, antes de decirte el significado que tiene, aparece la palabra Leviatán en diferentes partes de la Biblia y aparece como una gran criatura, como un monstruo marino de cierta clase. Y se refiere, voy a leer, como una bestia temible. Isaías 27, verso 1, dice que se parece como una serpiente, como un monstruo marino que se mueve con una rapidez impresionante, que se retuerza, que se enrolla. Y otras versiones de la Biblia le llaman también como el dragón del mar. Ahora, lo que sea, dragón, serpiente, la verdad es que la Biblia dice que era algo inmenso, con una fuerza, con una naturaleza salvaje, y era muy conocido. Cuando vamos a Isaías, capítulo 27, versículo 1, pues tiene significado, tiene un simbolismo, y se usa, número 1, como símbolo de los reyes malvados de la tierra que resisten al pueblo de Dios, que resistían al pueblo de Dios. El gran poder que ejercían estas naciones malvadas, que era aterrador. Ahora bien, podemos leer también de asignación el Salmo 74, 14. Vamos a ir a Job rapidito, porque Job 41 también habla de Leviatán. Pero aquí en Job dice la Escritura que aún Leviatán, con todo el terror que causaba, con toda la fuerza, está bajo el control, bajo el dominio del soberano Dios. Y es que Job, en este momento particular, desde los capítulos 26 hasta el 31, le está haciendo muchas preguntas a Dios. Está como cuestionando a Dios. Pero Dios revierte la situación para Job y Dios utiliza a Leviatán. Trae como un ejemplo el poder de Leviatán para enfatizar la debilidad y la fragilidad de Job. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si Dios creó al Leviatán, un animal que delante de él Job no puede mantenerse en pie, y Dios lo domina, entonces lo que Dios está diciendo es, imagínate, Job, cuán temible puedo ser yo, cuán grande puedo ser yo. Tú estás tratando de lidiar conmigo, el Dios Todopoderoso, y yo soy el Dios que tengo dominado aún a Leviatán. Ahora, algunos intérpretes sugieren que Leviatán es un símbolo de arrogancia, es un símbolo de orgullo, es un símbolo de rebelión. Leviatán, espiritualmente hablando, tiene que ver con lo que se opone a Dios mismo. Estas bestias se mencionan en Daniel, se menciona también en Apocalipsis. Y finalmente, en la demonología medieval, un Leviatán era, y aquí está el sentido, un demonio acuático que intentaba poseer a las personas, siendo estas difíciles de libertar, y volvemos a lo mismo, trayendo orgullo, trayendo rebelión, trayendo oposición en contra de Dios mismo. Excelente. Leviatán. Leviatán. Yes. Leviatán. Ahí está la respuesta. Bueno, y ahora me toca a mí. Te toca a ti, Fernan, una a ver. pregunta muy bonita. Pues esta amiga quiere saber lo siguiente. Ella dice, en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, dice, Sí. estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Ella dice, esto es literal. Yo sé que la palabra dice que Elías fue llevado al cielo. Por eso es que dice que lo enviará nuevamente. Digo, este pasaje habla de tiempos del fin, pregunta nuestra amiga. Y ella es Glenda Morales. Gracias, Glenda, y gracias a toda la audiencia linda que siempre se comunica con nosotros y nos confía sus dudas y sus preguntas, que yo estoy convencida que mucha gente también tiene las mismas dudas, las mismas preguntas, pero ustedes han tenido la gallardía de enviarla. Vamos a responderla rapidito. Glenda, esta misma pregunta tuvieron los discípulos en un momento determinado, pero vamos acá. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero quiero subrayar lo próximo, porque aquí hay un propósito y dice que él hará volver el corazón de los padres al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos al corazón de los
padres, y termina diciendo, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Así que la palabra que voy a utilizar aquí es reconciliación. La unción de Elías tiene que ver con el ministerio de la reconciliación de padres con hijos y viceversa. Según Malaquías, capítulo 4, versículo 6, la razón del retorno de Elías, no de la persona de Elías, de la unción de Elías, de la gloria de Elías, lo que él representa era esta: reconciliar, hacer volver los corazones de los unos a los otros. Y en el Nuevo Testamento, Jesús revela que Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y voy a leerlo. Mateo 11, 13 y 14 cita la Biblia. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Y este cumplimiento también se menciona en otras partes de las Sagradas Escrituras, que lo voy a mencionar rapidito. En Marcos capítulo 1, versos 2 al 4, en Lucas 1, 17 y en Lucas 7, 27. En Mateo 17, versos 10 al 13, está específicamente relacionado, se une con Malaquías 4, 5 al 6. Y aquí voy, Glenda, dice la Escritura. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Me detengo un momento. Jesús está diciendo, Elías ya vino. Fue que ustedes ni cuenta se dieron de que Elías ya vino. Dice aquí, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos, dice la Biblia, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, los escribas fueron los maestros religiosos judíos y en su mayoría fueron saduceos, fariseos y hacían comentarios sobre las escrituras judías. Ahora bien, Pedro, Jacobo, Juan y los demás estaban completamente familiarizados con estas enseñanzas. Es por eso que le preguntan a Jesús acerca de Elías. Y después de haber visto a Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, si usted no conoce este evento, lea Mateo 17, versos 1 al 8, cuando Jesús invita a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte. Se le llama el monte de la transfiguración. Observe la palabra. Trans significa más allá. Figura, la figura, el status quo de una cosa. Acción, ¿verdad? Acción. Transfiguración significa la acción de ir más allá de la forma. Por lo tanto, Jesús está allí glorificado. Aleluya, glorificado. Está Elías en cuerpo glorificado. Está Moisés en cuerpo glorificado. Una nube los envolvió a los 6 y el Padre habló. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Allí Jesús afirmó claramente que Elías ya había venido, pero por desgracia no le conocieron y lo habían matado. Y luego Jesús predijo que de igual manera él moriría a manos de sus enemigos. 17:12. Por lo tanto, Elías, al que hace referencia a la palabra del Señor en Malaquías, hace referencia a Juan el Bautista. Termino de esta manera. La unción de Elías operó sobre varias personas. Mira, Elías, la persona de Elías que todos conocemos en el Antiguo Testamento, muy bien, el padre espiritual del profeta Eliseo, pero cuando Eliseo recibe la unción de Elías, la recibió doble. Pero Eliseo se murió con la unción. Después del profeta Eliseo, los próximos gobernantes hicieron lo malo delante de Jehová. Hicieron lo malo, ¿por qué? Porque no había profeta. Insisto, está el profeta Elías, le transfiere la unción de Elías a su hijo espiritual Eliseo. Eliseo recibe la unción, pero de forma doble. Y ahora hay un silencio entre el profeta Malaquías y el Nuevo Testamento. Hay un silencio. De hecho, la página en blanco en la Biblia son 400 años de silencio que se le conoce en teología como la época o la era
muda. Ahora, comienza el Nuevo Testamento con Juan el Bautista y Jesús dijo, he aquí, el segundo Elías. La unción de Elías ahora estaba sobre el profeta Juan. Y para terminar, Juan no recibió la misma unción de Elías. Recuerda que Eliseo la recibió doble. Ahora se triplicó la unción de Elías. El número 3 se destaca en Juan el Bautista, Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en el bautismo. Ahora, el profeta Elías bautiza a Jesús y ahora Jesús es el portador de la unción de Elías, pero obviamente en una dimensión muchísimo mayor. Y finalizo. Y cuando Jesús se despidió de la iglesia y ascendió a la presencia del Padre, Él nos entregó a nosotros la unción de Elías. No tenemos la primera, ni la doble de Eliseo, ni la triple de Juan el Bautista, ni aún la cuarta unción de Jesús, sino que Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán porque yo voy al Padre. Cargamos una quinta unción, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Cargamos la unción de Elías. Pero para terminar, ¿no? La respuesta es que Malaquías hace referencia al profeta Juan, conocido como Juan el Bautista. Señores, el reto de los teólogos, como siempre, bien Eso, poderoso. yes. Pastora, ¿qué está pasando en el ministerio en estos días? Estamos contentos, Fernan, Moraima, Juan Carlos, tuvimos una Semana Santa preciosa. La caravana, ¿cómo Qué estuvo? bueno. La caravana estuvo gloriosa. Tuvimos carrozas con estatuas vivientes de estampas de la vida, muerte y resurrección del Señor. Visite nuestras redes sociales y si no tiene un lugar donde congregarse, estamos en Ponce, en nuestra ciudad de avivamiento. Hoy miércoles damos clase, 7:30 de la noche, escuela bíblica. Estamos los domingos a las 9:30 de la mañana. Para más información de nuestros cultos, de nuestros libros que están en tu librería cristiana favorita, estamos también en YouTube, canal de YouTube Marlene Arroyo. Comuníquese al 787-644-2544, pero termino con este anuncio. A ver. Hoy, precisamente, hoy salió ¿Qué pasó hoy? en las plataformas No me digas, no me digas. la nueva canción de mi niña ¡Échale! Victoria Esther. Tremenda. Moraima, este es el primer tema escrito por ella misma, de su autoría. Qué Se bien. llama Recibe Gloria. Así que búscala en tu plataforma Yes. digital favorita. Visítanos allí en mis redes sociales para que tengas el enlace. Victoria Esther, Esther con H. Recibe Gloria. Excelente. Eso es. Bueno, No se vaya muchas nadie. felicidades. Bueno, regresamos con, vamos a estar viendo un video, me parece, ¿no? Sí, va a ¿Cierto? estar Marlene aquí. Sí. Exacto, Jonathan Kahn hablando acerca, junto con nuestra amiga pastora Marlene Arroyo, de espíritus y demonios. Ay, santo. Eso es. Eso es lo próximo.